Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Ya saben que este es nuestro rincón favorito para sumergirnos en el jugoso mundo del chisme y las noticias del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros queridos turcos. ¿Cómo andan hoy? Espero que estén con la energía a tope, porque el vídeo que les tengo preparado hoy es de esos que te dejan sin aliento. Prepárense para un auténtico drama queen moment. Hoy, señoras y señores, vamos a desmenuzar, analizar, diseccionar y, si es necesario, reconstruir la situación sentimental de una de las parejas más icónicas y comentadas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis querubines, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía suspiran por Eda y Serkan Desenkalkapm, y secretamente, o no tan secretamente, anhelan que su amor trascienda la pantalla para siempre. Pues bien, agárrense fuerte a sus tazas de té, porque las noticias que les traigo hoy son de esas que incendian las redes sociales, provocan debates apasionados y, en general, dan mucho pero mucho de qué hablar. En las últimas semanas el Internet ha explotado con una declaración, o al menos, con lo que se dice que es una declaración de nuestra queridísima Hande Erçel. Una frase aparentemente sencilla, pero que ha desatado una tormenta de especulaciones y ha puesto a todos, absolutamente a todos, a preguntarnos ¿de qué se arrepiente Hande? ¿Qué confesión impactante ha hecho sobre su relación con Kerem? ¿Han vuelto en secreto? ¿Existe, aunque sea una microscópica, posibilidad de reconciliación? ¿Será que el universo está conspirando a nuestro favor para que Eda y Serkan vivan su amor eterno? Todas estas preguntas y muchísimas más, las vamos a intentar responder en este vídeo. Así que, mis chismosos favoritos, pónganse cómodos, sírvanse su bebida preferida. Yo ya tengo mi café bien cargadito para aguantar la intensidad del drama, respiren hondo y prepárense para sumergirse en un mar de detalles, teorías, rumores y, por supuesto, mucho chisme. Porque esto, mis amigos, se va a poner muy interesante. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al pozo de los secretos y las especulaciones, quiero aprovechar este momento para darles la bienvenida oficial a todos los nuevos suscriptores. Hola, hola. Me encanta que se unan a nuestra familia de chismosos. Si son nuevos por aquí y todavía no se han suscrito, ¿qué están esperando? Hagan clic en ese botoncito rojo y únanse a la diversión. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo con las últimas novedades, noticias y chismes del mundo del espectáculo, especialmente del fascinante y adictivo mundo turco que tanto nos apasiona. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, suscribirse es gratis y me hacen la persona más feliz del mundo. Ahora sí, mis amores, vamos al meollo del asunto. Vamos al lío. Que empiece el chisme. Bueno, como les adelantaba al principio, la noticia bomba del momento es esta supuesta confesión de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Y como buena periodista de farándula que me considero, siempre les digo que hay que tomarse con pinzas todo lo que circula por Internet. El mundo virtual es un campo minado de información falsa, exageraciones y clickbait. Sin embargo, en este caso en particular, las fuentes que han reportado la noticia son, en su mayoría, bastante confiables y provienen de medios de comunicación turcos respetados. Así que, aunque con cautela, vamos a analizar la situación con lupa, como buenos detectives del amor. Para refrescar la memoria de algunos, y para poner al día a los nuevos, hay que recordar que Hande y Kerem fueron, durante su relación, una de las parejas más queridas, no solo en Turquía, sino en todo el planeta. Su química en Desenkalkapm era, sencillamente, innegable. Era palpable, magnética, eléctrica. Traspasaba la pantalla y nos llegaba al corazón. Los fans estaban absolutamente enamorados de Eda y Serkan, y cuando se confirmó que Hande y Kerem también estaban juntos en la vida real, la felicidad colectiva fue absoluta. Fue como un sueño hecho realidad. El mundo se pintó de rosa, los pajaritos cantaron más fuerte y las flores florecieron con más intensidad. Éramos felices y no lo sabíamos. Durante el tiempo que duró su relación, nos regalaron momentos preciosos, viajes espectaculares a destinos exóticos, fotos adorables que derretían el corazón más frío, miradas cómplices que lo decían todo y muchísimas muestras de cariño que alimentaban nuestra esperanza en el amor verdadero. Parecía que eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, la confirmación de que el amor, sí, existe y puede ser tan bonito como en las películas. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe durísimo para todos los fans. Un mazazo al corazón. Muchos no lo podían creer, se negaban a aceptarlo y todavía, a día de hoy, guardan una secreta, o no tan secreta, esperanza de una reconciliación. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿qué es lo que Hande ha confesado exactamente? ¿Cuál es la frase que ha encendido la mecha de esta explosión mediática?
Según los reportes, Anne ha dicho textualmente, o al menos eso dicen los medios, que no se arrepiente de haber vivido su amor con Kerem de manera tan pública. Aquí está la madre del cordero. Esta es la frase que ha puesto a todos a elucubrar. Al parecer, Anne es consciente de que su relación fue muy mediática, que estuvieron constantemente bajo el escrutinio público, que cada uno de sus movimientos era analizado, comentado y hasta criticado. Y por supuesto, es consciente de que eso pudo haber afectado de alguna manera su relación. Sin embargo, a pesar de todo eso, ella afirma categóricamente que no se arrepiente de haber compartido su amor con el mundo. Esta declaración, mis amores, es mucho más profunda y significativa de lo que parece a simple vista. Nos revela mucho sobre la forma en que Anne ve su relación con Kerem, sobre cómo la recuerda y sobre cómo la valora. Ella reconoce que fue un capítulo importante en su vida, que fue un amor real, genuino y auténtico, y que no se arrepiente de haberlo vivido intensamente, a pesar de las presiones, las dificultades y los desafíos que pudieron haber enfrentado por ser una pareja tan famosa, tan mediática y tan expuesta. Ahora aquí viene la pregunta del millón, la pregunta que nos quita el sueño, la pregunta que nos hace desvelarnos por las noches. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa que Anne todavía siente algo por Kerem? ¿Significa que hay posibilidades, aunque remotas, de reconciliación? Pues bien, aquí es donde entramos en el terreno resbaladizo de la especulación, pero como buenas expertas en el arte del chisme, vamos a analizarlo todo desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta todos los factores que podrían estar en juego. En primer lugar, y esto es algo que siempre debemos recordar, hay que tener en cuenta que Anne y Kerem son personas muy jóvenes. Ambos están en la treintena, una etapa de la vida en la que todavía se están definiendo, explorando sus pasiones y construyendo su futuro. Y además ambos están en un momento crucial de sus carreras profesionales. Ambos están trabajando arduamente con dedicación y esfuerzo, para consolidarse como actores de renombre internacional, para dejar su huella en la industria del entretenimiento y para alcanzar sus sueños profesionales. Y eso inevitablemente requiere mucho tiempo, mucha energía, mucha dedicación y muchos sacrificios. Es posible que en el momento en que estaban juntos, las exigencias de sus carreras, la presión de la fama y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta hayan sido un factor determinante en su separación. Quizás simplemente no era el momento adecuado. Sin embargo, y aquí viene el punto clave, el hecho de que Anne diga que no se arrepiente de haber vivido su amor públicamente nos indica, con bastante claridad, que no guarda resentimientos hacia Kerem. Al contrario. Parece que recuerda su relación con cariño, con nostalgia, con una sonrisa en los labios y con el corazón lleno de buenos recuerdos. Esto, mis amores, es una señal muy positiva. Demuestra que ambos han madurado, que han superado los posibles rencores que pudieron haber surgido después de la separación, que han aprendido de la experiencia y que, a pesar de todo, conservan un buen recuerdo el uno del otro. En segundo lugar, hay que considerar que Anne y Kerem tienen una excelente relación profesional. A pesar de su separación, han seguido trabajando juntos en diferentes proyectos, lo que demuestra que son capaces de mantener una relación cordial, respetuosa y profesional, a pesar de haber sido pareja. Esto también es una señal muy positiva. Indica que ambos son personas maduras, responsables y profesionales, que saben separar su vida personal de su vida